Ayúdame a orar antes de empezar. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Señor, reconozco que te necesito, reconozco que tú eres el único que puede hacer la obra en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido que en medio del tema tratado en el día de hoy, tú hables a nuestros corazones. Habla a nuestra vida, Señor, en el tema de la obediencia. Danos corazones obedientes a todos los que estamos aquí. Y danos una revelación de la persona completa de Jesús. Señor, reconociendo que Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente aún a pesar del sufrimiento. Él fue obediente al Padre por amor a Él. Se sometió a una muerte de Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirte un poquito acerca de mi testimonio. Yo sé que ya lo he compartido quizás una vez o dos veces, pero sentí en mi corazón compartirte esto en esta mañana. Creo que tiene que ver con el tema que queremos tratar. Vamos a hablar un poquito acerca de la obediencia bíblica, vamos a hablar acerca de la obediencia de Cristo. Y en su determinado momento Dios trató en mi vida, en mi corazón, en este tema. Y bueno, como lo he compartido anteriormente, hoy quiero ser quizás muy directo y muy enfático con respecto a lo que Dios tuvo que quebrar en mi corazón, con respecto a lo que Dios tuvo que hacer en mi vida en el tema de la obediencia. ¿Cuántos hemos sido tratados en la obediencia? ¿Sí? Todos yo creo que aquí se van a identificar quizás con lo que voy a compartir. Pero bueno, hace más de una década por un mal manejo de finanzas, mi esposa y yo caímos en una crisis económica muy fuerte que nos llevó a una hipoteca. Y bueno, pues me recuerdo que cuando nos dimos cuenta de la magnitud del problema, pues la situación era totalmente insostenible. Tú sabes lo que involucra la deuda, personas cobrándote créditos financieros en estas cajas donde pues vas y sacas estos créditos ya pagando intereses sobre intereses. Y bueno, todavía lo tengo fresco, quizás en mi ignorancia, y lo digo con mucha pena, lo digo con vergüenza delante del Señor y delante de ustedes. Yo me recuerdo que cuando vimos que realmente la cosa ya estaba a más no poder, que el barco ya se había hundido y que ya estábamos hasta el cuello de la deuda, yo me recuerdo que aún en mi soberbia, aún en mi orgullo, me recuerdo haciendo planes, me recuerdo viendo posibilidades, me recuerdo viendo mis alternativas y diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer para solucionar esta situación? Era una cantidad muy fuerte, era un dinero que yo no tenía y que por lo tanto no podía pagar en mucho tiempo. Y mira, quiero llevarte a cómo pensaba yo, y quizás es un proceso que muchos de nosotros podemos estar, y lo digo con este fin. ¿Por qué? Porque al voltear para atrás puedo ver mi corazón y puedo ver con claridad y con naturalidad de cuán mal estaba, de cuán errado estaba, de cuán equivocado estaba. Me recuerdo haciendo planes, me recuerdo viendo mis posibilidades. Yo había ido a Estados Unidos a trabajar 3 veces y dije, bueno, pues me va a tocar irme otra vez al norte, ¿verdad? ¿Cuántos? Pues el norte soluciona todo. Esa fue una de mis posibilidades. Y otra de mis posibilidades, en mi lógica muy humanista, una lógica que se centraba en mí mismo, empecé también a decir, bueno, pues tengo bienes. ¿Qué bienes puedo disponer para poder pagar la deuda? Y sabes, sin darme cuenta, empecé a ver mis capacidades, mi inteligencia, y empecé a centrarme en mí mismo. De tal manera que dije, bueno, tengo un negocio, mi esposa tenía una papelería, tengo un taxi, tengo esto. Bueno, pues le voy a echar mano a esas cosas para poder sacar la hipoteca y después vender estas cosas para poder pagar la hipoteca y quedarme con amortizaciones cómodas, ¿sí o no? Hacemos nuestro plan aquí, hacemos todo bien perfecto acá. Pensamos que todo es fácil, pensamos que todo va a estar bien. Y bueno, pues un buen amigo de esta iglesia, hermano en Cristo, que trabajaba en un banco, me auxilió, me apoyó, me asesoró y nos ayudó con todo el proceso para la hipoteca. Pero en ese momento yo todavía no veía el trato de Dios en mi vida. Seguía permaneciendo en una actitud que realmente me estaba sumiendo más.
Una vez que llegó la hipoteca, nos pusimos a cuentas y llegó ese aliciente a mi corazón que decía: todo va bien, todo va conforme a lo planeado, no pasó nada, puedo salir de esta. Me puse a vender todo lo que había quedado y bueno, dije, bueno, vendiendo estas cosas, los pagos se van a quedar muy cómodos. Esos eran mis números, esos eran mis pensamientos, esa era mi solución a mi problema. Pero para mi sorpresa, me di cuenta, y quizás esto es algo que quiero compartirte hoy, y es un testimonio personal que el Señor trató muy fuerte con mi corazón. Me di cuenta que para la economía de Dios, el verdadero problema de Rafa no era una deuda. La hipoteca no era el verdadero tema en cuestión a los ojos de Dios. ¿Sabes cuál era el verdadero problema? Un corazón que no estaba caminando en obediencia, un corazón que no había entendido la soberanía de Dios, un corazón que caminaba fuera de sus planes. Ese era el verdadero problema. Y sabes, yo estaba caminando en mis propias fuerzas, en mi propia inteligencia. Caminaba sin escuchar la voz de Dios y sí, yo me encontraba caminando fuera de la voluntad de Dios, aún en mis finanzas y en otras áreas de mi vida. Caminaba en mis capacidades y veía las bendiciones de Dios. ¿Sabes cómo veía yo las bendiciones de Dios? Las veía como un fruto de mi inteligencia, de mi capacidad. ¿Te ha pasado eso? Cuando tu negocio prospera, cuando tu negocio va bien, cuando hay buenas finanzas en el hogar, ¿sabes qué? Lejos de pensar en que eso es porque tú eres bueno en los negocios, porque tú eres inteligente, porque tú tienes capacidad, porque tú tienes una licenciatura, porque tú tienes un estudio, porque tú eres bueno para las ventas, jamás hagas eso. Todo es bendición de Dios. Pero yo no lo veía. Y sabes, en menos de un año me di cuenta que las cosas no habían salido como yo pensaba. En menos de un año. ¿Y sabes cómo estaba en un año? Estaba con la deuda igual, pero sin las cosas en las cuales yo había puesto mi confianza. Tenía la deuda, pero ya no tenía nada. Y empezó ahí el Señor a mostrarse a mi corazón y empezó a revelarse a mi vida y empecé hasta cierto punto también a amargarme delante de Él. Y me recuerdo reclamándole a Dios con amargura en mi corazón: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me bendices? ¿Qué estoy haciendo mal? Señor, aquí estoy, soy hijo tuyo. ¿Por qué no has hecho algo? ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu salvación? Necesito un milagro. Y era una frustración que yo estoy seguro que quizás tú has atravesado en algún momento de tu vida, o estás atravesando esa parte. Y me recuerdo bien que yo estaba ahí frustrado, diciéndole al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo vas a responder? Y la verdad, ¿sabes qué? Un día, me recuerdo bien que el Señor me confrontó con esta realidad en mi corazón, y lo hizo de una manera tan gentil, tan amable, que me dijo cosas. Y cuando yo te expreso que el Señor me mostró ciertas cosas, me refiero a esa convicción que llega a tu corazón cuando tú sabes que es Dios confrontándote con tu humanidad, con tu carne, con tu carácter, con aquellas cosas que no están ordenadas conforme a su voluntad. ¿Me estás siguiendo? Y fue bien claro para mí el hecho de que cuando yo estaba diciéndole al Señor: Señor, ¿qué pasa? Y Él me dijo: Rafa, no te puedo ayudar porque no estás viendo el verdadero problema. ¿Por qué dices eso, Señor? ¿Cómo que no estoy viendo el verdadero problema? ¿Te recuerdas cuando todo empezó? Y ¡puf! Se me vino como un efecto de una cámara que se retrocedía, ¿verdad? Y digo: sí me acuerdo perfectamente. Le hace: ¿te acuerdas cuando estabas haciendo los planes para resolver tu problema? Sí me acuerdo, Señor. Todo se acomodó, todo estuvo perfecto, todo se dio en un tiempo rápido. ¿Por qué? Porque yo pensé la mejor respuesta. Me dijo: ¿ves? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Te recuerdas haberme preguntado de lo que yo pensaba?
¿Te recuerdas haber estado doblando rodilla delante de mí preguntándome, Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Te recuerdas depositando tu confianza en mí? Y fue como algo que ¡puf!, me molió. Porque dije, realmente no lo hice. No creí que fuera necesario. Y hasta cierto punto llegó esta confrontación más profunda. ¿Cómo te puedo bendecir en medio de tu deuda si no estás dispuesto a escuchar mi voz? ¿Cómo te puedo bendecir si tú no me permites hacerlo? ¿Cómo te puedo bendecir si tú no obedeces a mi voz? ¿Cómo te puedo bendecir si tu inteligencia, tu capacidad no me lo permite? Tu voluntad está sobre la mía. Y no debe de ser así. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Alguien se identifica? ¿Sí? Si estás dispuesto a escuchar mi voz, si realmente no estás dispuesto a escuchar mi voz, si no estás dispuesto a obedecerme en esta área de tu vida, ¿cómo te puedo bendecir si tú no me lo permites? Desde el principio yo hubiera actuado quizás de una manera muy diferente. Y ahí estaba Dios tratando con mi corazón. No se puede bendecir por encima de la falta de obediencia. La bendición de Dios está condicionada a nuestra obediencia. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, iglesia, buscamos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer? ¿Cuántos de nosotros estamos batallando en nuestro carácter, con una actitud, y le estamos diciendo todos los días al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame? No es que el Señor no me quiere cambiar porque no ha pasado nada en mí. Cuando el Señor está permitiendo en esos tiempos, en esas situaciones, en esas circunstancias, de que tú le obedezcas. Pero muchas veces nosotros hacemos oído sordo a eso que el Señor demanda de nosotros y seguimos caminando en nuestra propia capacidad, de nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia. La queja de muchos cristianos: le he pedido a Dios sobre esta condición y no pasa nada, no puedo cambiar, sigo batallando con lo mismo. ¿Estás caminando en obediencia? Pregúntate. ¿Estás caminando en obediencia aún en los pequeños detalles? Aún en los pequeños detalles más insignificantes, donde tú puedes glorificar a Dios y donde la obediencia se ejercita, donde tú estás siendo probado para ver si eres obediente a Dios o no. ¿Estás siendo obediente a eso? Yo te pregunto, ¿estás batallando algo en tu corazón? Pregúntate, ¿qué tan obediente soy a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo? Dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 que Dios honra a los que le honran, pero a los que desprecian, Él los desecha. Y sabes, ese principio como que me ha acompañado siempre. En el momento de que entendí lo que es obediencia, aún en los pequeños detalles, el Señor te va a honrar y te va a desarrollar en un corazón que sea obediente. Déjame llevarte a una historia que nos lleva a la importancia del por qué vivir en obediencia. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 2 y 3. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 2 y 3. Vamos a entrar a una historia que todos conocemos. Dios busca la obediencia. Dios se deleita en la obediencia. Dios está buscando corazones obedientes en este lugar. Dile al que está a tu lado: Dios se deleita en la obediencia. Dios busca corazones obedientes. Dios desea que nosotros nos levantemos en corazones que dependamos de Él de una manera total, no parcial. Que realmente estemos caminando siempre entendiendo y conociendo quién es Dios, lo que Él desea para nuestra vida y cuál es su voluntad para nuestra vida. Amén. Dice el libro de Primero de Samuel capítulo 15. Todos conocemos al primer rey de Israel, ¿verdad? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl, ¿verdad? Fue ungido por un profeta llamado Samuel, el último de los jueces, ¿verdad? Y aquí está un mandato de parte de Dios hacia este rey Saúl.
Saúl tenía poco en el trono. Saúl estaba recién entronado y bueno, estaba teniendo batallas ahí con ejércitos enemigos, pero el Señor le da una orden específica a Saúl. Dice el versículo 2 y 3: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, destruye completamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí la palabra que sigue? Completamente todo lo que tiene, lo que le pertenece. No le tengas compasión. Mata a hombres y mujeres y niños y bebés, vacas y ovejas y camellos y asnos. Ahí está la orden de Dios hacia este rey, diciéndole que debería de aniquilar a los de Amalec. ¿Sí? ¿Por qué Dios quería destruir este pueblo? Nada más anota esta cita. Éxodo 17:16 dice que Amalec se levantó en contra de Jehová cuando los hijos de Israel salieron del cautiverio, y cuando iban camino al desierto, Amalec le salió al camino y destruyó a muchos del pueblo de Israel. Y dice la palabra que Dios se levantó en contra de este pueblo. Y también ahí Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 al 19, antes de entrar a la tierra prometida, antes de que el pueblo cruzara el Jordán, está otra vez esta amonestación hacia el liderazgo de Israel. ¿Saben qué? Cuando ustedes entren a la tierra prometida, dice el versículo 17 de Deuteronomio 25, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas tú cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Esa era la razón por la cual Dios estaba trayendo juicio sobre esta tierra. No era que Dios sea un Dios sanguinario, no es que Dios sea un Dios que realmente simplemente tenía un rechazo por esta nación. No, Dios es un Dios de justicia, ¿sí? Dios es un Dios de misericordioso, pero también es un Dios que no da por inocente al culpable. Dios trae castigo sobre aquellos que merecen recibirlo. Dios es el único absoluto sobre la faz del universo que puede establecer una justicia perfecta. Y ahí está Saúl. Vamos a recorrernos varios libros adelante y llegamos al libro de Primera de Samuel. Históricamente pasaron más de 400 años. Más de 400 años pasaron y otra vez está este mismo anuncio: ve con los de Amalec, tienes que destruirlos. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de mí cuando el pueblo iba saliendo y no tuvieron temor de mí. Y ahí está la orden. Tienes que hacer algo, acábalos. Y se oye muy como muy raro a nuestros oídos: extermina todo, que no quede nadie, ni mujeres, ni bebés, ni vacas, ni animales, ni nada. Destruye absolutamente todo. Destruye absolutamente todo. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Dice la palabra que él desobedeció la orden. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila hasta las inmediaciones de Sur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag y a lo mejor de las ovejas y de las vacas y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. ¿Cuál fue la instrucción? A ver, ayúdenme. ¿Que tenía que destruir? Todo. ¿Pero qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Preservó tanto la vida del rey como lo mejor de sus ovejas, de su ganado. ¿Sí? Ahora, ahí está la desobediencia. No se me pierdan con eso. Después dice que Samuel va hacia Saúl y le confronta porque no obedeció la voz de Dios. Dice el versículo 13 al 15 del mismo capítulo 15 de Primera de Samuel. Vamos adelante unos versículos. Y Samuel vino a Saúl y le dijo:
el Señor te bendiga. He cumplido la palabra del Señor. Y Samuel preguntó, entonces, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl respondió, las han traído de Amalec. El pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y las vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios, pero los demás lo destruimos. O sea, cuando Samuel va y se encuentra a Saúl y le confronta y le dice, Saúl, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Y Saúl le responde, he obedecido todo lo que el Señor me ha dicho, ¿sí o no? ¿Verdad? Él está diciendo, cumplí, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios quiere una voluntad completa. Dios quiere una obediencia completa, no una obediencia parcial, no una obediencia parcial. Y están estas frases célebres en el versículo 18 al 23 que ahorita vamos a volver a leer, pero quiero leerlas. Quiero que te empapes de la realidad y que analicemos un poquito acerca de cómo es el razonamiento de nosotros cuando pensamos que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, cuando creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad lo estamos haciendo de una forma parcial, por conveniencia, omitiendo cosas, arraigando cosas en nuestro corazón, y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una obediencia total. Dios no quiere tu obediencia parcial. Dios no quiere tu obediencia a medias. Y ahí estaba Saúl diciendo, he cumplido. Y sí había ido a la guerra, pero no había obedecido de una forma plena como Dios le había dicho. Y el profeta le confronta en el versículo 18 nuevamente, el Señor te ha encomendado una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Saúl respondió a Samuel, a todavía está diciendo, es que sí lo obedecí. He obedecido la voz del Señor y fue la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor del anatema para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, escucha esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Ahí está el veredicto. Ahí está el veredicto. Es confrontado Saúl por su pecado, por su obediencia parcial. Y yo quiero que notes, iglesia, cómo es que Saúl seguía pensando de que él había obedecido cuando en realidad no lo había hecho. Y esto nos lleva a poder darnos cuenta de la naturaleza de nuestro corazón. Nos lleva a revisar nuestras actitudes, nos lleva a analizar nuestro corazón y decir, wow, cuán engañoso es el corazón. En el corazón no se puede confiar, porque muchas veces podemos estar igual que Saúl, pensando en que caminamos en obediencia cuando no lo estamos haciendo. Y tenemos que profundizar. El Señor en su misericordia, en su paciencia nos confronta y nos puede mandar un Samuel, nos puede mandar una circunstancia que te diga, hey, no estás caminando en obediencia. Quizás como yo, cuando yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, el Señor me tuvo que confrontar y me tuvo que decir, hey, no estás haciendo las cosas bien. Pero yo no lo veía hasta que todo se salió de mis manos y pude ver. Pude salirme de mi humanidad, pude salirme de mi corazón orgulloso y pude empezar a ver lo que Dios quería hacer. Y claro,
Tiene que haber una disposición para abrir nuestros ojos a la voluntad de Dios. ¿Sigues aquí? Razones por las cuales Dios aborrece la desobediencia. 4 cosas. Dios aborrece la desobediencia, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque habla de un temor mal fundado. Habla de un temor mal fundado. Dice el versículo 24. Dice el versículo 24 del capítulo 15. ¿Por qué Dios le desagrada la desobediencia y quiere que desarrollemos corazones obedientes? ¿Sí? ¿Por qué le desagrada tanto? La respuesta de Saúl, después de que es confrontado por Samuel, una, otra y hasta la tercera ocasión que le confronta y le lleva a esa realidad de que no hizo la voluntad de Dios, escucha lo que él dijo en el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó en el corazón de Saúl, iglesia? ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la respuesta de este versículo? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo: he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz, perdona pues mi pecado. ¿Qué había pasado en el corazón de Saúl? ¿Sabes qué había pasado? Tuvo temor del pueblo y obedeció al pueblo y no quiso contradecir al pueblo y no quiso estar mal con su pueblo y prefirió obedecer a su pueblo que obedecer ¿a quién? Al Señor. Dios aborrece la obediencia porque crea un temor, la desobediencia, porque crea un temor en nosotros que no debe de estar colocado ahí. El único temor que debemos de tener es ¿hacia quién? Hacia el Señor. Entonces, cuando yo camino en desobediencia, estoy entregando, ¿verdad? Estoy cayendo en una especie de temor. ¿Por qué? Porque Saúl aquí estaba diciendo: ¿sabes qué? Está bien, sí fallé, sí fallé. Tuve temor del pueblo, obedecí al pueblo más que a Dios. En verdad he quebrantado el mandamiento de Dios, porque yo sabía que tenía que destruir todo. Pero todos empezaron a decir: no, no podemos destruir esta vaca gorda, no podemos destruir esta provisión. Mira, todo esto lo podemos usar para hacer una obra buena. Todo esto lo podemos utilizar para hacer sacrificios a Dios. Es un buen ganado. Ahora, la intención era buena, ¿sí o no? ¿Sí están siguiendo? La intención era buena. Pero dice aquí que en el corazón de Saúl hubo temor. Entonces Dios aborrece la desobediencia porque habla de un temor mal fundado. ¿Cuántos de nosotros no obedecemos a Dios por el temor al qué dirán? Por el temor de no estar mal con nuestros familiares. ¿Cuántos de nosotros participamos de acciones, de actitudes en medio de nuestra familia para que no nos vayan a acusar de religiosos, de santurrones? ¿Cuántos de nosotros accedemos en temor de perder nuestro estatus? ¿Cuántos de nosotros accedemos en temor por perder nuestra popularidad en la escuela, muchachos? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, están en las escuelas haciendo cosas que sabes que no debes de hacer, pero que si no lo haces van a decir que no eres buena onda? Si no lo haces, y empieza a entrar un temor en ti, y eso es algo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú tengas un temor en las cosas. El único temor que tú y yo, reverente, que debemos de tener, y nosotros como hijos de Dios debemos de poseer, es un temor reverente hacia Dios. De hecho, lo dice Proverbios, que el principio de toda sabiduría es el temor reverente a Dios. Tú y yo debemos de fomentar un temor, no en las personas, no en las cosas que se van a perder o que vamos a dejar de tener acceso, sino nuestro temor debe de estar hacia Dios solamente. Pero ahí estaba Saúl diciendo: tuve temor del pueblo, por eso accedí. ¿A alguien le ha pasado esto? Nuestra obediencia es probada, pero qué triste es que hagamos cosas por temor a las personas y no por temor a Dios.
Por eso Dios aborrece la desobediencia. Dios aborrece la desobediencia. Dice el libro de Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Tú y yo debemos de estar conscientes de que en realidad nuestro temor debe de estar dirigido solamente a nuestro Padre Celestial, aquel que no solamente puede castigar el cuerpo, sino también nuestra ¿qué? Nuestra alma. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y fíjate lo que dice Eclesiastés 12, capítulo 12, versículos 12 y 13. El fin de todo el discurso oído es este. Fíjate, un hombre que lo tuvo todo, un hombre que fue el más poderoso, el más sabio, el más famoso, el que tuvo toda la riqueza del mundo. Él pudo decir al final de sus días, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios aborrece la desobediencia porque nos coloca a ti y a mí en un temor que no es sano. ¿Sí? Número 2, habla de un corazón no arrepentido. Dice el verso 19, que cuando Saúl fue confrontado, él no quiso entender realmente lo que había, no quiso admitir más bien lo que había en su corazón. Y el verso 19 saca a la luz esta parte del corazón que no permite que seamos obedientes. Cuando no hay una admisión de que le hemos fallado a Dios, dice el verso 19, ¿por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín? O sea, escucha esto. Saúl había dicho que había sido el pueblo el que había tomado control y él simplemente no los quiso contradecir. Pero aquí en este versículo está admitiendo, bueno, más bien Samuel está acusando, tú te lanzaste sobre el botín también. Tú estuviste sobre esa disposición de tu corazón de querer acaparar ese bien. ¿Sabes? Dios aborrece la desobediencia porque manifiesta un corazón que no se ha arrepentido. Un corazón que no se ha arrepentido. Ahí estaba Saúl confrontado. Realmente esto hay en tu corazón. Esto hay en nuestro corazón, iglesia. Cuando nosotros pensamos que la culpa es de los demás, si analizamos más profundamente, hay algo en nosotros que tú sabes que el Señor está tratando y que tú sabes que en realidad no se lo estás entregando al Señor. Entonces ahí está Saúl. Jeremías, versículo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios no le podemos engañar, iglesia. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Él sabe lo que realmente está ocurriendo en ti. Él sabe realmente lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, bajo qué deseo estamos haciendo las cosas, bajo qué intención hacemos las cosas. Punto número 3 por el cual Dios aborrece la desobediencia. Habla de un corazón no satisfecho con Dios y sus planes. Primera de Samuel 15:12 dice que cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl madrugó para ir a encontrarse con Samuel por la mañana y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel y he aquí que ¿qué hizo Saúl, perdón. En el versículo 12, y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel y he aquí que se erigió un monumento. ¿Qué hizo Saúl?
Esto está extraño. Pero ¿sabes qué hizo Saúl? Se erigió un monumento a sí mismo. O sea, él trató de festejar su logro, trató de festejar el botín, trató de festejar su victoria y dijo: me merezco esto, merezco un monumento dedicado a mí, merezco que se me reconozca, merezco de que me den el crédito, merezco de que soy bueno para la batalla. Y ahí está, porque habla de un corazón que no ha estado satisfecho con lo que Dios le ha dado. En el capítulo 9, versículo 21, habla cuando este Samuel visita a Saúl y le proclama como rey y le da el anuncio de que va a ser el próximo rey de Israel. Y dice el versículo 21, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea, fíjate el corazón de Saúl en ese entonces. No se la creía. Sabía que era un alto honor, sabía que él no merecía ese puesto, sabía que era pura gracia de Dios. ¿Sí? Pero tiempo después está diciendo: yo merezco un monumento, yo merezco reconocimiento, y no estoy satisfecho con lo que Dios ya me ha dado. Yo necesito más. Y sabes, por eso Dios aborrece un corazón desobediente. ¿Por qué? Porque habla de un corazón que no está satisfecho. Habla de un corazón que quiere más. Un corazón que no ve la mano de Dios en nuestras vidas. Un corazón que no agradece lo que ya Dios nos ha dado. De hecho, cuando Samuel se acerca a Saúl para confrontarlo en el capítulo 15, versículo 17, dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, le recuerda: hey, Dios ya ha derramado mucha bendición sobre tu vida. ¿Por qué muchas veces nosotros, iglesia, se nos olvidan ciertas cosas que el Señor ha derramado sobre nosotros, como la salvación tan grande que ha puesto sobre nosotros? ¿Se nos olvidan o no se nos olvidan? Y hay veces que queremos más. Hay veces que buscamos la gloria de este mundo. Hay veces que buscamos el reconocimiento de este mundo más que lo que el Señor ya nos ha dado. Y buscamos esa posición entre los hombres y no delante de Dios. Y no agradecemos la provisión de parte de Dios, la gracia de Dios. Samuel le dice a Saúl: hey, ¿no te ha puesto Dios sobre Israel? ¿No eres tú el rey? Tú no necesitas esto. Dios te ha puesto en tu lugar. Dios te ha dado un trono. Y Dios ha decidido que tu generación siga adelante. Pero por cuanto has hecho esto, esto será quitado de ti. Wow, nosotros mismos estorbamos en los planes divinos. El Señor es bueno, es misericordioso, pero Él aborrece la desobediencia cuando hay un corazón que no, porque revela que hay un corazón que no está satisfecho. Revela que hay un corazón que no está satisfecho. Y por último, el último punto habla de un corazón idólatra y rebelde. Idólatra y rebelde. Primera de Samuel 15, versículos 22 y 23. Y esto debe de tener un peso en nuestros corazones, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Dice el versículo 22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Dios compara la desobediencia como la idolatría, como la hechicería, como la adivinación. Dios aborrece tanto la desobediencia como estos pecados. ¿Y sabes cuál era el castigo para las personas que practicaban hechicería? ¿Cuál era? Muerte.
Dios aborrece la desobediencia, porque esto es como que revela un corazón idólatra y rebelde. ¿Por qué no pasan los chicos de alabanza, por favor? Dios quiere que caminemos en obediencia, iglesia. Dios quiere que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Dios desea que tú y yo entendamos que Él está buscando corazones obedientes que le conozcan, que le amen, que le busquen de corazón.